La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia a este webinar en el que vamos a revisar el tema de presupuesto de potencia óptico, presupuesto de pérdida óptica de proyectos GPON por parte de Furukawa. Les recuerdo, las preguntas las vamos a realizar al final de la presentación, para que por ahí vayan anotando las preguntas. Las vamos a decir en orden cronológico. Y bueno, pues le damos la bienvenida al ingeniero Harold Montalvo, quien está en la parte de ingeniería de Furukawa, México. Sí, buenas tardes, Harold. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Espero que ahí me escuchen muy bien todos. Eh, bueno, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el presupuesto, tanto la parte de potencia óptica como la parte de pérdida óptica. Son dos cosas totalmente diferentes que se manejan en todos los proyectos que se generen con la parte de soluciones de fibra óptica GPON. Bueno, me imagino que ya han tomado la parte de las sesiones anteriores, donde se hablaba de topología, donde se han estado hablando de conectividades y de enlaces. Es muy importante la continuidad de estos mismos para avanzar más rápido en cada uno de los presentaciones o de los programas que traemos. Aquí antes que nada, a ver, déjenme visualizar. Nosotros, en primera instancia, tenemos que conocer para poder entender de dónde vamos a sacar información para la parte del presupuesto óptico o la parte de lo que es la pérdida óptica, ¿sí? Entonces, antes que nada, pues tenemos a los organismos que regulan estas mismas cableados o esta misma tecnología, conociéndolas como las redes PON-LAN o en su aspecto la parte de lo que es POL, también se aplica, por ahí van a visualizar estas dos. Y tenemos ahí como la pionera de esta parte, la parte de FSAN, Full Services Access Network. Ellos fueron los que iniciaron esta nueva era de telecomunicaciones. Por ahí le sigue la IEEE. Posteriormente se subió la parte de ITU y posteriormente ya salieron más eh, organismos que se dedican a la parte de las telecomunicaciones. Entonces, por ahí algunos años para que ustedes se den cuenta de cómo estamos en esta parte de longevidad con relación a este nuevo concepto, en el cual es el futuro de las telecomunicaciones, hablando del cableado estructurado que nosotros tradicionalmente conocemos. Algo que es muy importante aquí recalcar, esta solución no descarta el cableado tradicional que nosotros manejamos. Esto simplemente estaría tomando el lugar primario de lo que nosotros conocemos como cableado estructurado tradicional. Sabemos que tenemos limitantes ahí. Por ejemplo, los 100 metros en un cableado de cobre o de fibra, siendo esta misma regulada por la 568, hablando de la parte de ANSI. Entonces, una vez que ya vimos estos organismos que tienen información muy importante para que nosotros empecemos a trabajar con el presupuesto y las pérdidas ópticas, vamos a estar visualizando que este nuevo concepto ya está homologado en todo el mundo. Esto ya lo tenemos en todos lados y hoy en día con las contingencias que tenemos a nivel mundial, bueno, una de las cosas que se están poniendo a prueba son todos aquellos, los data centers, y otra de las cosas se están poniendo a prueba todos los operadores que tienen cierta infraestructura relacionadas a la parte óptica y otras, todas las casas están siendo utilizando la tecnología de POM, ¿sí?
en sus diferentes versiones que nosotros estamos conociendo. Entonces, si visualizamos esta gráfica, ya estamos nosotros trabajando con la parte de lo que es EPON, que es una tecnología un poquito más longeva en lo que tenemos con la parte de GPON comparado a estos dos. Y bueno, la nueva generación que ya está en puerta, ya entró en algunos operadores XGPON, que ya se está trabajando. Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Cómo tenemos esta parte de desarrollo en México? Sabemos que el 75% todavía está trabajando con APON o BPON, ¿sí? A través de lo que es ATM, Asynchronous Transmission Mode, que se vendría haciendo la parte de conectividades punto a punto en la parte de fibra y la última milla en la parte de cobre, manejándolo. Entonces, hoy México ya quiere entrar a la parte de GPON a través de 2.5 gigas, de lo que es la parte de descarga y cómo nos vemos nosotros como país para la próxima generación. Ya estaremos listos, estamos programando. ¿Cómo están ustedes relacionados al tema de redes PON en sus casas? ¿Cómo lo están visualizando? ¿Qué pruebas están teniendo ahora? ¿Está muy lento? ¿No me es suficiente? ¿El servicio me los están dando errado? Etc, etc, etc. Y para poder tener una visión más o menos de lo que nosotros manejamos, bueno, existen páginas que ya nos dicen cómo estamos. Entonces, por ejemplo, todo el mundo conoce la parte de Netflix, esto lo pueden sacar de Netflix, ahí se ven los principales operadores hasta febrero, la tabla no está actualizada a la parte de abril, no tenemos todavía las estadísticas de marzo, pero ahí estamos visualizando cómo se están moviendo. Déjenme visualizar si puedo poner acá el cursor para que ustedes puedan ver dónde estoy hablando. Vamos a poner pluma. Entonces, si visualizamos, estos son los operadores que tendrían la parte de lo que es fibra óptica, ¿sí? Esto no quiere decir que tienen fibra óptica hasta la casa o hasta la oficina o como lo queramos nosotros llamar en la parte de FTTX, ¿sí? Entonces, si visualizamos, algunos han ganado puestos, otros han perdido puestos, y si vemos lo que este operador de lo que es de televisión requiere, o sea, vean los 4 megas que están ofreciendo y cómo se está moviendo en el mercado a través de lo que son las operadoras. Entonces, ¿cómo estaríamos nosotros acá? La parte del futuro del Internet, eso lo pueden ustedes visualizar en la parte de abajo, está la parte del link, ahí nosotros podemos ver cómo se está manejando, cómo se está moviendo, cómo se está relacionando todo esto con las redes ópticas pasivas y cómo están relacionados. Por ejemplo, algunas descargas, cómo los estamos manejando, ¿sí? La parte de carga, algunas partes de garantizar lo que es la descarga y la carga, ¿sí? De la parte de los usuarios, las distancias que vamos a tener entre ellos y la parte de los spliteos, hablando de 32 y hablando de 64 en primera instancia como tal. Entonces ahí si ven ya empieza a aparecer las nuevas generaciones, hablando que en un futuro no tan lejano, por ahí de antes del 2030, se visualiza que ya empecemos a trabajar, imagínense, con 100 gigabit de descarga, garantizándole al usuario una mayor descarga de 10 gigas, ¿sí? Por una carga de 1 giga. Esto está trabajado ya para la parte del desarrollo de lo que es las redes ópticas pasivas y la idea es que tengamos nosotros el cableado principal, que es la fibra óptica, en estas tecnologías. Pero al mismo tiempo, esta parte de estos expertos están visualizando también el tema de lo que es el cableado tradicional, el que nosotros conocemos como punto a punto, por eso la parte de las iniciales que estamos acá. Esto quiere decir que vamos a tener nosotros desde un edificio principal, un core principal, un proveedor, un cable directamente ya sea a la parte de la oficina
o ya sea a la parte de una vivienda que nosotros manejemos por ahí, ¿no? Entonces, independientemente, imagínense un cable para cada sector, donde ellos también nos están garantizando los 100 megabits, ¿sí? Y a un plan de 2020 también garantizar los 100 gigabits a las distancias que estamos viendo ahí en la parte de abajo. Eso es trabajando con la parte de fibra óptica y manejando esto. Entonces, es muy importante que veamos de dónde vamos a tomar información para que nosotros de ahí empecemos a tener los datos básicos para poder sacar nuestro presupuesto óptico y nuestra pérdida óptica. Entonces, en resumen, todos estos grandes conocedores que tenemos aquí de las telecomunicaciones, como dice, ya lo establecieron, ya está normado, ya está manejado, ya está aceptado que el nuevo cableado de telecomunicaciones van a ser todas aquellas que son relacionadas a las redes ópticas pasivas. Entonces, nosotros acá en México también ya estamos trabajando con esto y ya se está homologando la misma normatividad para empresas. Entonces, ya entrando un poquito a detalle dentro de la información que a nosotros nos compete para poder sacar el presupuesto óptico, lo manejamos aquí. Es muy sencillo. Entonces, yo me voy al organismo, ¿sí?, de telecomunicaciones o al de mejores prácticas bajo la parte de normatividad, y para especificar, en el organismo de la TIA me dice para redes POM, yo voy a necesitar fibra primero en el monomodo, ¿sí?, que sabemos que es lo que vamos a manejar, y necesitamos conocer el transceiver. Este es el parte del transceiver que vamos a manejar. En este caso, en este ejemplo, tenemos el B+, y para sacar la parte del presupuesto óptico siempre es importante tener los valores de referencia. Los valores de referencia siempre van a ser entre el mínimo y la parte de lo que es el máximo. O sea, que necesito yo esta información para poder yo entender qué es lo que yo tengo que tener tanto de carga como de descarga, hablando de la OLT a la ONT. Entonces, mínimo, yo tengo en esta longitud de onda lo que son 13 dB de atenuación, ¿sí? Y máximo voy a tener 28, dependiendo. Aquí tenemos una igualdad en las dos longitudes que manejamos para la parte de telecomunicaciones, de transmisión y recepción. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de video overlay, estaríamos en este ámbito que está acá. Bien, una vez que ya entendimos esto, ya tenemos unos valores de referencia. Estos hay que apuntarlos, hay que tenerlos siempre a la mano para poder entender el presupuesto. Pero regreso otra vez, esto estoy hablando de lo que es el GBIT B+. Este B+ es el que me está diciendo la clase de lo que yo estoy utilizando, y lo tengo como referencia en la ITU 984. Entonces, me dice la topología, aquí estoy visualizando la topología de que estoy manejando, que recomienda la parte de TIA, y la parte de VIXI me dice que yo puedo tener un spliteo de 32, que está la parte de normas ahí y cómo lo estoy manejando, ¿sí? A partir de lo que es la parte del servicio del proveedor, mi equipo de gestión, la parte de ruteo, de router o de core, como nosotros lo queramos llamar, y de ahí ya la parte de la red óptica pasiva, sin contar los periféricos que están al final. Entonces, una vez que ya tengo yo esta información, necesito ver bien la parte de los detalles técnicos. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando, como lo comentaba, el B, y me dice que es de 28 dB. En la actualidad, en la parte de Furukawa, estamos trabajando con C para garantizar lo que es la parte de la atenuación. Con esto estamos aumentando prácticamente 4 dB más, pero esto no quiere decir que aumentemos la parte de la distancia. Es muy importante revisar el tema de la distancia, pero también es muy importante saber lo que me maneja el mínimo y el máximo dentro de lo que es mis equipos activos, ¿sí? Recuerden que la parte clave son los equipos activos. Entonces, todo esto está dentro de la parte de las normas, ya está reconocido, y lo maneja en esta parte. Esto es un poco para la parte de Enterprise, pero ¿qué dice la parte de planta externa? ¿Qué dice todo esto? También está dentro de la parte de los estándares
conociendo la parte de Telcordia, muchos de ustedes ya lo ubican. Aquí estamos conociendo cómo está la parte de la pérdida que yo tengo cada vez que yo utilice un puerto de lo que son mis famosos splitters, ¿sí? Entonces, esas tablitas, esos datos son muy importantes, como comentaba, para poder ir sumando o haciendo mi tabla para poder sacar el resultado de presupuesto óptico, que es la clave de todas las operadoras. Si una operadora no tiene, si un edificio no tiene, si un hospital no tiene, todos van a depender del presupuesto óptico más la pérdida la pérdida óptica eh, para garantizar la calidad de servicios. Entonces, ahora regreso a la parte de lo que es los conectores, la parte de PC, SPC, la parte de UPC, la parte de APC. Nada más vean la forma de los conectores, ¿sí? Son muy importantes, cada uno juega un papel importantísimo dentro de las conectividades y tienen mayores atenuaciones dependiendo lo que nosotros queramos dentro de nuestro enlace. Adicional, bueno, tenemos la parte de lo que es las fusiones o algunas conexiones de campo como valores básicos que están dentro de la normatividad de cableado estructurado. Dentro de ANSI o de VIXI se encuentran esta información. También dentro de ITU y de la IEEE. Ahora, para poder sacar el Power Budget, nosotros ya necesitamos ir conociendo las características que me está dando el fabricante acorde a los equipos, ¿sí? Entonces, acorde a los equipos. Por ejemplo, yo voy a tener OLT de 2 unidades de rad para poder transmitir. Tengo una potencia de 1.5 a más 5 dBm. ¿Qué quiere decir? Que yo con eso estoy generando calor, estoy generando, es un láser que quema, caliente, ¿sí? Y la recepción va a estar en menos 8, menos 28. Recuerden que este valor ya lo vimos anteriormente, que estaba dentro de la normatividad. Entonces, esto es lo que maneja la OLT. Ahora nos vamos hasta el otro extremo y tenemos las mismas características de lo que maneja la ONT. Entonces, ahí ya nosotros tenemos que buscar la sensibilidad entre estos dos para poder entender lo que es el presupuesto óptico. Ahora, la pérdida óptica la vamos a sacar de esta parte, de esta sección, de todos los conectores, fusiones, splitter, cables, todo lo que nosotros vamos a manejar posteriormente. Entonces, si ven, ya voy sacando información, voy sacando números, voy teniendo información que es importantísimo manejarlo. Entonces, ahora haciendo un diagrama básico para poder manejarlo, nosotros tenemos el equipo principal, lo que es el cerebro, ¿sí? Y tenemos su equipo secundario, que es el que mueve o el que ejecuta lo que le diga la parte del cerebro. Entonces, ya vimos los valores que están ahí. Entonces, necesito sacar los valores de los splitters. Entro a las tablas, ya la vimos, del core ya lo tenía, la parte de VIXI lo maneja. Todas las normatividades manejan sus tabla acorde al nivel de spliteos que nosotros vayamos a manejar, ¿sí? Nosotros en la parte de LaserWave manejamos más la parte de 1 por 32, entonces vamos a estar siempre manejando este tipo de valor. Pero bueno, aquí en el ejercicio, si ven, estoy poniendo 1 a 4, ¿sí? 1 a 4, que es este, en el cual ahí estamos marcando 7.3 dB de pérdida, ¿sí? Entonces acá vienen unas características de lo que significa la parte de las iniciales que estamos visualizando en la parte de arriba. Si nosotros sumamos todo esto, tenemos una pérdida, ¿sí?, de la parte óptica de 11.96 dB en total. Lo importante, y lo repito nuevamente, es sumar todas las conexiones, sumar las características que voy a tener de presupuesto óptico dentro de los equipos, agregar la parte de normatividad, la parte de dBs por cada kilómetro, ¿sí?, que voy a estar manejando, 0.2 dBs, máximo 0.5 dBs, dependiendo cómo lo vamos a ir manejando, y la parte de sobrecarga y sensibilidad de los dos equipos que tengo en este caso que revisar. Entonces, una vez que yo ya tengo estos valores, yo ya empezaré a entender
qué son lo que es la parte óptica y la parte de presupuesto que debo de conocer. Entonces, si ven, son los mismos valores que acabamos de ver con la parte de la OLT y la ONT. Bien, entonces, siguiendo la parte del camino, siguiendo la conectividad, debemos entender también por qué es la fibra óptica. Esto es muy importante tenerlo en mente porque conocemos dos tipos de fibra óptica, multimodo y monomodo. Sabemos que la parte de POM es monomodo 100%, pero también juega un papel importante multimodo. Entonces, aquí hablamos en general, sabemos que tiene menor diámetro, soporta distancias mucho más mayores que la parte de cobre, ¿sí? Aparte de la cobre, aparte de un coaxial, todavía supera la multimodo, supera por mucho a la parte de cobre, y bueno, pues monomodo supera muchísimo a la parte de multimodo, hablando de fibras como tal. La parte del radio de curvatura, sabemos que ya tenemos fibras ópticas que son sensibles al radio de curvatura, que esto ayuda a que puedan ingresarse por cualquier conectividad y eso, tanto que Furukawa tiene una solución de Invisilight que es totalmente adecuada para ciertos edificios donde no se requiere romper o hacer ciertas modificaciones ya que son históricos estos mismos. Algo que está manejando en el mundo y está muy importante en las telecomunicaciones y es lo que está buscando todo el mundo, la parte de la inmunidad electromagnética, lo que es la compatibilidad de electromagnética entre un dispositivo y su entorno, ¿sí? Ahora, poner un cable de cobre en este sentido a larga distancia nos ayudaría a tener este campo magnético un poco más grande. Por eso se recomienda la parte de fibra lo más posible que se pueda llegar a tener dentro de una instalación. Además, sabemos que dentro de estas mismas soluciones tenemos varios servicios en un solo hilo, en una sola fibra, porque trabaja por longitudes de onda, ¿sí? Es más resistente y algo que se maneja en la parte de lo que es el planeta y es muy barato, la parte de lo que es la abundancia de esta materia prima, que muchos me han preguntado, me han dicho, oye Harold, ¿por qué debo de instalar fibra? Pero si fibra es más caro que cobre. Entonces, lo vemos en el momento que es más caro, pero no lo estamos viendo a largo plazo, ¿sí? Un cableado de cobre estaría trabajando por ahí de 10 años. La parte de especificación, se tienen garantías, pero la vida útil de un cableado de cobre es de 10 años, mientras que de fibra es de 30 a 50 años. Entonces ahí tenemos algo muy importante. Ya tocamos el medio, ya vimos la parte de lo que es la fibra. También es importantísimo porque entra dentro de lo que es el presupuesto conocer cómo van a estar las fuentes de luces. Entonces, tenemos las fuentes de LED, que se trabaja con la parte de lo que conocemos nosotros como multimodo. Por eso, cualquier haz luminoso puede ser transmitido a través de esta fibra, porque trabaja con todo tipo de haz, de alto orden, bajo orden, zigzagueante, axial, este, eh, todo tipo de luz que esté dentro de los parámetros en su cono de aceptación de 30 a 40 grados, dependiendo cómo esté. Podría yo tocar un tema muy importante acá hablando de esto, pero lo que nos interesa es prácticamente lo que es láser o láser, ¿sí? Que esto es para la parte de monomodo. Entonces, al tener la parte de láser, si ven, las longitudes de onda que nosotros podemos trabajar de 600, 800 nanómetros, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo tener? Dentro de estas dos trabaja la parte de lo que es multimodo, ¿sí? Y dentro de esta tenemos la de parte de monomodo. Entonces, si visualizamos a mayor longitud de onda, mayor ancho de banda, y mayor ancho de banda, pues mayores aplicaciones y mucho más paquetes. Y como lo comentaba hace rato, ¿sí? Vean los miliwatts que genera un LED, que por eso les comentaba yo que sí calienta, sí llega a quemar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en mente la funcionalidad de cómo
se transmite dentro de la parte de las fibras ópticas. Bien, todo esto, bueno, pues ya conocemos de dónde sale la palabra laser wave, ¿sí? Entonces, tenemos la parte de que es un camino 100% garantizado con la parte de monomodo. Ok, entonces entramos a la parte de lo que es los números, ¿sí? Aquí ya estamos entrando y la primera clasificación que debemos de conocer es que el término presupuesto de potencia óptica no es lo mismo que presupuesto de pérdida óptica. Muchos de nosotros nos confundimos y hablamos de uno cuando nos referimos a otro, y es muy importante aquí conocerlo. Entonces, para poder sacar el Power Budget, nosotros necesitamos la parte de transmisión menos la parte de recepción. Estos valores ya ustedes ya vieron de dónde salieron. Entonces los tomé como referencia. Estos valores me los da GBIT, que yo estoy manejando. No tanto la parte de lo que es la OLT, porque es donde se conecta. La OLT tiene otros valores superiores a eso. ¿Sí? Recuerden que es el cerebro. ¿Sí? Entonces, pero ese cerebro lo tenemos que direccionar. Entonces, se le pone este direccionamiento. Si nosotros restamos esto, pues vamos a tener el presupuesto de potencia de 15 dB que vamos a estar manejando paulatinamente dentro de nuestro cálculo en nuestros proyectos. Entonces, la parte de la potencia, cómo la está llegando, porque recuerden que yo necesito salir de un lado, ¿sí? Cuánto le va a estar llegando a este dispositivo, ¿sí? Que le envía a este dispositivo, y la sensibilidad que voy a tener entre ellos, ¿sí? Que ya lo vimos, voy a tener una sensibilidad que está acá de 15 dB, y la distancia que voy a estar manejando para poder manejarlo. Entonces, vámonos con el tema de lo que es la pérdida óptica. Entonces, espero que haya quedado claro la parte del presupuesto de potencia óptica. Simplemente hacemos una resta para sacar el presupuesto de potencia óptica, donde yo debo de estar dentro de la sensibilidad para mis dos equipos. Recuerden que se maneja de los dos lados, ¿eh? Ya vimos que es transmisión y recepción. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso trabajamos esos valores. Ahora, el presupuesto de pérdida óptica, ¿sí? Aquí es toda la parte pasiva, toda la parte de normatividad que estuvimos visualizando, la parte de lo que es el cableado. Entonces, yo necesito sacar el margen, ¿sí? Acorde a todas las conexiones que voy a tener para esto. Entonces, yo primero necesito tener un diseño. Ahí, pongo el diseño en papel y pongo todo lo que voy a conectar. Posteriormente a esto, lo que yo voy a hacer es visualizar cuántas conexiones voy a tener en cada uno de ellos y el valor que me está manejando estos mismos, ¿sí? Cuando yo ya tengo todos estos valores, yo lo que hago es sumarlos para poder tener lo que es el margen de potencia, ¿sí? Recordemos que traemos estos 15 dB de lo que es el presupuesto de potencia óptica, ¿sí? Entonces aquí estamos sacando la pérdida óptica. Entonces, esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, ahorita es importante que visualicemos que necesitamos un documento, necesitamos tener un esquema, necesitamos los valores, ¿sí? Los valores que ya vimos de dónde los estamos obteniendo. Estamos utilizando, por ejemplo, aquí la distancia mayor de lo que es el cableado, ¿sí? Estamos a 1.5 kilómetros, 0.5 dB por kilómetro. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo como estamos sumando esto más esto, nos está dando los 2 kilómetros que están aquí, que a la vez nos está regalando que es 1 dB lo que estamos teniendo en estos 2 kilómetros de pérdida. Entonces es muy importante que nosotros lo veamos. Ahora, entender todo esto conlleva a
a leer muchísimo, a tener muchísima matemáticas, ecuaciones, cálculos, hacer un montón. Y la clave de todo esto es, bueno, yo traté de resumirlo, es muy importante que la parte de las redes PON trabajan con esto, en el cual cualquier error está calculado dentro del mismo, es un sistema que ellos mismos hacen que los paquetes que estén manejando se tengan que corregir, ¿sí? Se corrigen, se encriptan. Y cuando hablamos del margen de potencia, todo aquello que sea mayor a cero, estamos dentro del rango, porque cuando nosotros corremos una prueba de escaneo con los diferentes medidores que se tienen en el mercado, el tener estos valores significa que por ahí tenemos un problema de conectividad, tanto en la parte de presupuesto óptico o la parte de pérdida óptica, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar dentro de un rango entre la parte de lo que es la transmisión con la recepción. Entonces, esto es muy importante manejarlo. Por eso, digo, puse un texto ahí algo grande, pero es muchísima, muchísima la información que se tiene y debemos de cuidar todos los elementos que constituyen a la parte de lo que es, por ejemplo, la parte del ruido, la parte de lo que es los campos magnéticos. Recordemos que estoy hablando de fibra, pero la fibra es inmune, pero el equipo que está al lado, que es la OLT, la ONT, el Gbit, todo aquel, pues debería de ser inmune o debería de estar aterrizado como un buen sistema de tierra, etc, etc, etc. Entonces, es importantísimo la clasificación que nosotros tengamos dentro de los Gbit, ¿sí? Hemos visualizado que el tener un Gbit para la parte de redes POM, luego lo quieren conectar a la parte de los uplink, pero son totalmente diferentes estos dos equipos. Entonces, esto también llegan a tener algunas pérdidas en la parte del contexto. Y lo importante de esto es que mi recomendación es que siempre utilicen dos, eso es una garantía 100%, utilicen dos, ¿sí? Dos de la misma marca para poder garantizar lo que es el enlace, por lo menos activo, ¿sí? Están garantizando, pero si ustedes ponen uno de una marca aquí y otro de otra marca, entonces las características de programación son totalmente diferentes, pueden funcionar aun cuando sean genéricos, pero sí van a tener una pérdida mucho mayor por el tipo de acoplamiento que van a tener en la parte de los conectores que ya visualizamos anteriormente. Entonces, otra vez, arranco sobre un diseño, ya aquí le pusimos un poco de figuras de los productos del portafolio de Furukawa. Posteriormente ya tengo mi edificio, visualizo lo que yo estoy manejando, por ende ya vieron ustedes la parte de topologías. Aquí al tener la parte de los splitters distribuidos, ¿sí? Ya por ende no está diciendo que es una distribuida, entonces pongo mi esquema y empiezo yo a identificar cómo voy a hacer mi presupuesto y mi pérdida óptica. O si yo cambio la parte de la topología, acá ya está el splitter en la parte de lo que es el cuarto de telecomunicaciones, solo tengo un splitter, ¿sí? Ya está la parte centralizada. Cada uno de estos me va a ir generando diferentes, aun cuando sea las mismas distancias, en la parte de los equipos o los periféricos que van a estar conectados a los extremos de los equipos. Me refiero al router de este lado, ¿sí? Y lo que es una cámara o PC, como dice de este lado, aun cuando esté en la misma distancia, la topología puede cambiar y las características de los diferentes conectores también pueden ir cambiando. Entonces, es muy importante que nosotros visualicemos eso. Bien, ahora ya lo vimos gráficamente, ahora lo estamos viendo escrita. ¿Sí? Ahora lo vamos a visualizar así. Entonces, primero, características de la OLT. Yo voy a necesitar una OLT ya sea de 8 puertos o de 32 puertos.
¿sí? Va a tener dos fuentes, una para la parte de primaria y otra para la parte secundaria. Ya sea que tenga módulos o sea, standalone, ya sea que venga con la parte de redundancia o sin esta, la parte de los GBIT que acabamos de visualizar, los GBIT para la parte de Oblin, la parte del cableado y la parte de sus fuentes o cable de energía que las mismas fuentes llevan. ¿Sí? Posteriormente, vean que este listado es uno a uno, es como el diseño. Esto siempre es importantísimo sacarlo para la parte del presupuesto óptico de cómo estoy manejándolo. ¿Qué tipo de conector estoy manejando? Un cordón. Pero vean, es APC de un lado y del otro lado es UPC. Ya me está dando otros valores. El splitter, ¿qué splitter estoy utilizando? ¿Sí? Recordemos que nosotros vamos a estar trabajando con la parte de lo que es el 1x32. Ahora, del otro lado, miren, también estoy usando un APC. Ok, entonces ya tengo dos tipos de jumper que están conectados aquí. Posteriormente, lo que es el distribuidor interno óptico, ¿sí? Dependiendo las características de este simplemente va a ser una fusión, va a ser algo que proteja mi cableado en consecuencia, ya sea que lo use en la parte de fusión o lo use a la parte de conectividad. ¿Sí? Entonces, las características están en la parte de abajo de lo que tiene este distribuidor. Luego me voy a la parte del backbone, lo que es mi cableado. ¿Sí? Entonces, yo voy a conectar un cableado para la parte de interior, o ya sea para interior o exterior, de 2, 4, 6, 8 o 12 hilos, 4, 6, 8 o 12 hilos, ya sea aéreo, subterráneo, ¿sí? Que tenga características antirroedores, etc. Posteriormente de tengo mi cableado horizontal, ¿sí? Entonces de mi cableado horizontal igual van a ser 2, 4, 6, 8, dependiendo, o de 12, dependiendo lo que yo quiera manejar dentro de eso, con algunas sensibilidades al radio de curvatura que podemos nosotros vislumbrar ahí, con características también para la parte exterior. Cajas de distribución, ya las visualizamos acá, tenemos las mismas características. La roseta de dos puertos o de un puerto, ya sea fusionada con conector, ¿sí? O va a llegar la parte de lo que es los adaptadores. Los modelos de las ONTs que vamos a estar manejando, sus fuentes y sus patch cord de cobres que vamos a manejar. Adicional, algunas características de cómo están configurados los distribuidores, cómo estaría configurada la parte de la roseta óptica, y en sus casos, si nosotros vamos a trabajar con algún software, que ahorita lo vamos a ver rápidamente, la parte de los servicios, algunos limpiadores, que es muy importante, que me van a afectar la parte de la pérdida óptica, la parte de las fusionadoras, características de las fusionadoras, la parte de energía y la parte de los servicios que voy a tener. Entonces, aquí está la parte escrita. Ahora ya una vez que tenemos la parte escrita y la parte gráfica, nos vamos ya a la parte de lo que es el diseño. Entonces, la clave es conectar desde lo que es mi core, ¿sí? Yo inicio con la OLT y del otro lado tengo mi PC. Entonces yo empiezo a hacer la trayectoria de los dispositivos que voy a tener. Voy a tener un splitter de 1 a N. Voy a tener un distribuidor óptico interior. Voy a tener otro distribuidor óptico interior. Voy a tener otro splitter. Significa que ya tengo dos splitters. Ahí va a estar distribuida de convergencia. Voy a tener otro distribuidor. Una caja de distribución que la conocemos como la parte de los IDFs, que son muy, muy chiquitos, la roseta y por último la parte de la ONT. Con eso ya cerré yo lo que es el activo y la parte de lo que es la trayectoria hasta llegar al otro extremo con mi activo y conecté el equipo. Puse un patch cord de cobre y listo. Entonces viene la parte importante de esto, que es el cordón óptico. ¿Qué tipo de cordón estoy utilizando? Y acá nosotros ya vamos a empezar a cuantificar, ¿sí? Si es un conector o si es una fusión y cómo está manejándose esta parte. Entonces, ya tengo yo aquí, visualicen esto, ya tengo dos conectores aquí, dos conexiones. Entonces, ya sabemos los valores, vamos a irlos sumando. Aparecen otros dos conectores, ¿sí? Aparece la parte del backbone con la parte de fusiones. Ya acá cambié un poco la parte de fusión, ¿sí? Ya tenemos fusiones.
Entonces regresamos a la parte de conectores, fusión, ¿sí? Para hacer la distribución. De ahí vean que estoy utilizando una extensión. Entonces, como ya está fusionado, solo tengo una fusión aquí del otro lado, y de este lado solo tengo un conector porque hay un couple aquí adentro, ¿no? Una conexión. Entonces tengo una conexión de este lado y ahí ya llegué, ya conecté y ya tengo toda la parte de la relación. Ahora, agarro los valores que ya traíamos anteriormente, 1.5 dB a 5 dB de esta parte de transmisión. Aquí estoy hablando del downstream, acá del upstream, y la parte de recepción. Entonces, la parte del equipo, estamos visualizándolo, cómo está distribuido estos dos. Y luego, ¿qué me dice la pérdida en la parte de la normatividad? Voy a utilizar la más grande, que es 0.5 dB en ambos casos. ¿Sí? El límite recomendado es de 13 dB que vamos a estar manejando por X, que esto ya vimos que vienen de la normatividad, ¿sí? Que vimos que era de 13 mínimos, menor a 28, utilizando el GBP+. Ahora, la pérdida típica de fusión, las características de 0.05 dB, en este caso se habla de 4, que se tiene para la parte de down, los mismos que vamos a tener para la parte de up. ¿Sí? Pérdida típica por conector va a ser de 30, en este ejercicio contamos 8, ¿sí? Acá nos está dando los totales en la misma de subida y que de bajada. La parte del splitter, tengo un splitter de 1x4, que es el que estoy haciendo de ejercicio, otro splitter de 1x8 que me da 10.5 dB. En ambos casos, la fibra que estoy utilizando, voy a utilizar el valor de 0.22 dB por kilómetro. Tenemos una distancia de 115 metros para la parte de descarga, la misma para la parte de lo que es de subida. Entonces, yo hago una cuantificación de todo esto y tengo un canal de pérdida de 20 dB por 20.23 de lo que es la parte del downstream con 20.25 de lo que es el upstream. Entonces, estoy dentro de los parámetros de transmisión y recepción que se tienen en ambos casos, ¿sí? Donde yo tengo un margen de diferencia de 7.75 dB, ¿sí? Estoy 5 puntos por arriba de lo que me dice la parte de la norma, o sea, estoy dentro de los valores aceptados por ellos, ¿sí? Bien, entonces, continuando con la parte de los detalles. Aquí estamos visualizando la información acorde a lo que nos dicen las normatividades, ¿sí? De cómo está cada uno de los valores para poder sacar la información. Entonces, ahora, mi recomendación siempre es que ustedes tengan un esquema, ya sea borrador, mano alzada o como lo quieran manejar, en el mismo levantamiento, ustedes pueden ir marcando, ¿sí? Ir haciendo la parte de la conectividad, de dónde va a quedar la parte de la OLT. Pueden ponerle no sé, por ejemplo, puedo ponerle la letra A, ¿sí? ¿Dónde va a estar la letra A dentro del cuarto de telecomunicaciones? Camino por ahora sí por toda la parte de las trayectorias y voy dejando ahí, si voy a poner el splitter, ¿sí? Le voy a poner la letra B, ¿sí? Dependiendo, o sea, todos los splitters van a estar en la letra B, toda la parte del distribuidor en la letra C, la parte de lo que es el cableado lo dejo ya a la parte del final y así me voy identificando los lugares de donde voy a tener cada uno de estos equipos para poder llegar, supongamos que puse varias indicaciones acá, entonces para llegar de la A a la F, ¿sí? Si acá le pongo la parte de la F y la distancia. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, ya voy generando yo mi diagrama para poder hacer el presupuesto, ¿sí? Óptico y la pérdida que voy a tener de conectividad dentro del mismo. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo en sus proyectos en general. Entonces, para sacar ya la pérdida, ya la hemos realizado en varias ocasiones. Yo pongo aquí un splitter 1x32, por naturaleza tiene una pérdida de 0.17. Recordemos que la OLT y la ONT trabajan en positivos a la hora de transmitir.
Entonces, cada vez que nosotros le ponemos algo de pérdida, ayuda a que entre a la parte de los valores. La parte de la fusión, vamos a tener una fusión más la parte de conectores, más otra fusión, y así sucesivamente para tener el ejercicio de atenuación estimado dentro de lo que es mi enlace en un ejercicio que podamos nosotros visualizar. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, ya utilizando medidores que están dentro de lo que es ahora sí, que están dentro de las garantías o que son reconocidos para la parte de los trámites de garantía, estos mismos se identifican y traen los valores de normatividad para poder generar el resultado que esté dentro de lo permitido. Por ejemplo, para la parte de Furukawa, dentro de lo que es las certificaciones, nosotros tenemos que estar siempre trabajando con valores en dBm y dentro de las longitudes de 1330, ¿sí?, a 1490. Acá el 1310, que es como arrancamos dentro de esta parte, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a poner mis enlaces? Si yo voy a probar de la OLT, acá está mi Power Meter y acá estaría la ONT y yo hago la relación para que aquí me genere la parte de los valores que debe de estar acorde a lo que yo ya tengo calculado de cada uno de mi parte pasiva. Ahora, si voy a calcular la parte de lo que es la ONT, conecto el Power Meter de este lado y me genera lo mismo. Entonces tengo una de transmisión y una de recepción, ¿sí? Algunos dispositivos o instrumentos de medición que ya nosotros conocemos trabajan acorde a sus normatividades que tienen implícitas dentro de su memoria y pueden visualizar ya la parte de los divisores o de la parte de los splitters que se generen y las mismas distancias y las mismas características de los conectores que se manejan. Algo que nosotros siempre recomendamos es que se tenga una lista de Excel o una lista donde ustedes tengan los valores de qué longitudes están utilizando, cómo están utilizando el dBm y qué potencias están manejando acorde a los equipos, ¿sí?, que se estén manejando. Recordemos que cuando tengamos un valor como esto, es que tenemos un problema de conectividad y puede ocasionar que se queme un equipo al otro extremo de lo que manejamos. Ahora, independientemente de las topologías, a veces nosotros vemos este diseño y decimos, wow, hay mucho cable, hay muchas cosas que nosotros podemos manejar. Ya conocemos los valores de la fibra, así que no nos maneja esto. La parte de los distribuidores también ya los conocemos. La parte de los splitters, las cajas, la parte de las rosetas, todo esto ya lo tenemos. Es muy fácil, simplemente es visualizar la distancia que voy a tener de aquí a acá, ¿sí?, con todos sus elementos distribuidos, manejados, y posteriormente saco los valores sin ningún problema. Entonces, una de las características que siempre trabajamos para poder entender el presupuesto óptico dentro de lo que son los diferentes vendors o fabricantes es que ustedes conozcan los productos y qué características tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí me imagino que ya ustedes visualizaron este tipo de producto donde tenemos de 8 puertos, ¿sí? 8 puertos GPON que maneja, tenemos hasta 1024 usuarios. Esto es con un splitter de 32, ¿sí?, de 32, y tiene capa 2 y capa 3, que quiere decir que puedo gestionar, ¿sí? De este lado tengo los puertos uplink, que se maneja de la parte de lo que es de 1 giga o de 10 gigas, entonces los puertos de uplink. Es importantísimo que si ustedes quieren tener información, visualicen la parte de normatividades por las diferencias que existen tan solo en la parte de GPON versus la parte de lo que es sus competencias, si lo queremos manejar así. Trabaja con fuentes redundantes, tengo 2 fuentes de la parte de redundancia, y dentro de su procesamiento, ¿sí?, que es algo que es muy importante y que se maneja, es la capacidad de 128 gigabits por segundo en la parte de switcheo. Si imaginan, todo esto se hace aquí, prácticamente entre esta comunicación y para toda la distribución.
Ahora, ese es un modelo. El modelo que se maneja también de 32 puertos es prácticamente, viene por la parte de Blade. Si visualizamos, viene por la parte de Blade, ¿sí? Nosotros lo vamos a ir acondicionando. También funciona para la parte de capa 2 y capa 3. Este maneja lo que es 4096 dispositivos, pero vean el manejo del switcheo es de 272 gigabits por segundo dentro de su procesamiento. También tiene características de lo que es de 1 a 10 gigas, dependiendo los SFP que nosotros queramos poner. ¿Sí? En la parte de las características que le queramos nosotros poner, con eso podemos tener a 10 gigabit dentro de ese dispositivo de OLT. Hablando de la parte de las ONTs, la parte de PoE es de 4 puertos, tiene 4 puertos. Esto es importantísimo que ustedes lo visualicen. Es el famoso Giga Ethernet, que quiere decir que yo puedo manejar mayores de lo que es 1000 base T. ¿Sí? Base T se refiere a la parte de cobre, que es a través del RJ45, pero visualicen que la tasa que soporta estos equipos por puerto prácticamente es de 1.2 gigabit por segundo en la parte de lo que es el up y el down de 2.5. Entonces es muy importante. Este equipo, esta ONT, trabaja con la parte de PoE, PoE Plus, ¿sí? Entonces trabaja con esa parte de su capacidad. Ahora, tenemos por el otro lado la LW11044B. Esta trae 4 puertos, ¿sí? Que es 10-100.000, como lo que traía la anterior, pero le agregamos 4 puertos más para la parte análoga, ¿sí? 4 puertos RJ11 que se visualiza para poder manejarlo. Ambos trabajan con la longitud de 1310-1490. Ya vimos su capacidad de transmisión y la capacidad de recepción para manejarlo. Y cuando hablamos de GPON, bueno, hablamos de la parte de GPON, los TECON, ¿sí? Y ambos manejan la parte de LED en la parte de enfrente de indicadores de conectividad. Entonces, eso nos ayuda a identificar todo esto. Y hablando de tanto de la OLT como de la ONT, es muy importante identificarlas. ¿Por qué? Porque el modo router, yo tengo ya vimos que la de chasis es capa 3, ¿sí? Estoy trabajando con capa 3. Yo necesitaría un equipo que sea de capa 3, ¿sí? Como estamos acá, y conectamos al dispositivo. Los que manejamos en la parte de laser wave también, ¿sí? Voy a trabajar en modo bridge, o sea, L2, ¿sí? Este equipo trabaja también con L3, pero acá lo estoy manejando. ¿Por qué? Porque los dos dispositivos que acabamos de ver al final, las ONTs, son de capa 2, o significa que son modo bridge. ¿Qué significa el modo bridge? Que yo puedo agarrar y conectar dentro de lo que es las ONTs un dispositivo de capa 3, algo adicional. O si no fuera necesario, pues también lo puedo retirar, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, puedo jugar con esos. Entonces la característica es la disponibilidad que tenemos entre estos dos dispositivos. Otro de los puntos que son importantes, la clasificación de los transceivers, ya lo visualizábamos hace rato. Este está hecho para la parte de GPON y cada uno de ellos, vean, es para diferentes longitudes. Significa que si es de 850 nanómetros, esto quiere decir que es para la parte de multimodo, ¿sí? Entonces, puede convivir dentro de la OLT las fibras ópticas multimodo y monomodo. Por eso era importante conocerlas. Ya dependiendo de la distancia que nosotros requeramos, pues vamos a tener esta parte de lo que son los puertos de uplink. Ahora bien, dentro de los equipos, recordemos, acá los splitters también tienen atenuaciones, ¿sí? Acá los cassettes van a tener atenuación, todo esto tienen atenuación. Tengo atenuación dentro de lo que son la parte de lo que es los empalmes que estamos manejando. Aparte de ver aquí la parte de los portafolios, todo esto conlleva a que tengamos cuidado. Por ejemplo, estos dos tenemos que aterrizarlos, ¿sí?
Ya ustedes conocen el símbolo de tierra. Entonces, esta parte los aterrizamos y ayudamos a que los equipos electrónicos que estén aquí, por ejemplo, la OLT, a la hora de conectar el Gbit, tenga una neutralidad dentro de su performance y no genere una pérdida ahí adicional. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la parte de fusión, acá tengo la parte de conectividades, esta es la parte de conectividades, aquí a la hora de tener esta separación también voy a generar pérdida, por eso se recomienda la utilización de conectores de campo que son muy fáciles de utilizar en sus diferentes versiones, si es para un cable redondo o un cable plano, ¿sí? Independientemente. La parte de la fibra interior-exterior tiene las mismas características, o si van a hacer algunas partes de lo que son cableado preconectorizado. Cuando hablamos de un cableado preconectorizado, algo que les puedo rápido comentar es que acá solo tienen que abrir y conectar. Ya no, ahora sí, el instalador, el integrador o aquel que va a conectar, una de las soluciones de fusión, de conectividad o de conectorización de campo, cargaría un poco de merma, ¿no? Lo que sobra. En este caso no tenemos nada, es 100% seguro y ayuda muchísimo a la parte de la rapidez. Otros dispositivos de 2 puertos, tenemos la parte de la roseta flash o la roseta de Enlight, que también nos ayuda a tener esta parte de conectividad. Ahora, cuando nosotros ya visualizamos todo esto, ya sabemos sacar un presupuesto, una potencia, ya vimos los productos que tengo que también revisar sus fichas, tengo que ver las normatividades. Dentro de la parte de Furukawa se cuenta de lo que es con un software que ustedes van a poder tener en la siguiente sesión. Más adelante esta sesión les será enviada la invitación, pero aquí yo lo puse rápido para que vean que dentro de esta van a poder ustedes visualizar lo que nosotros ya hicimos en papel. Entonces, aquí tengo menos 18.dBs, dBms que estoy manejando. El software me lo está validando acorde a lo que yo tenía en mi presupuesto de conectividad, ¿sí? Entonces, si visualizamos esto, pues prácticamente el concepto ya existe, solo debemos mirarlo para integrarlo en nuestros proyectos y empresas. Entonces, aquí entramos al tema de lo que es las preguntas, ¿sí? Espero que me hayan escuchado, no haya oído muy rápido, así que los invito a que se animen a tener esta parte de preguntas. Ok, muy bien, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas de forma escrita o levantando su mano, habilitamos su micrófono y así preguntan de forma directa. Muy bien, vamos con la pregunta, ¿con qué protocolo encripta? Pregunta Giovanni Pérez. ¿En qué protocolo encripta la parte de? No especifica mucho. Está muy amplia la pregunta. Sí, si nos puedes especificar o hacer. Ok, es que, mira, Ok, por ejemplo, ya nos especificó Giovanni, dice, es que comentó que en ver encriptaba. sí, bien. Cuando hablamos de encriptación, hay dos cosas muy importantes que veréis, que ahí está la parte medular de las redes POM. Existen dos organismos que conocemos muy bien dentro del día de hoy, que es EPOM y lo que es GPOM. Si me pongo tantito a pensar en el tema de que estos dos tecnologías POM son rivales entre sí, ya vimos la historia, bueno, de cuando se generó esta parte. Por ejemplo, EPOM. Si yo trabajo con EPOM, la encriptación que existe dentro de una red POM de EPOM, ¿sí? De la IEEE, lo que hace es de la OLT a la ONT trabaja con PTP. ¿Qué quiere decir? Que no hay encriptación entre estas dos, ¿sí? No existe esa encriptación, no existe nada de manejo que está ahí dentro de estos dos dispositivos. Entonces trabaja un enlace uno a uno, aun cuando puede funcionar como lo que es punta multipunto.
¿sí? Pero ya estoy hablando dentro de los protocolos de encriptación. En EPON no tenemos esto porque no trabaja esta funcionalidad. Ahora, si me voy a GPON, GPON trabaja con todos los protocolos de encriptación, ¿sí? Los de video, los de H, la parte de TCP/IP, todo aquello que nosotros manejamos día a día. Entonces, la comunicación entre la OLT y la ONT dentro de GPON, esto lo maneja encriptado acorde al protocolo que manejen los dispositivos que se van a conectar a ellos. ¿Qué quiere decir? Una cámara y su NVR, ¿sí? Van a usar un H, no sé, H21 o H, depende la parte de los paquetes o como los frames que nosotros queramos manejar. Eso es muy, muy importante. Entonces, para cerrar esta parte de protocolo es muy sencillo. EPON trabaja solamente con aquellos paquetes acorde a los protocolos Ethernet, mientras que la parte de GPON va a trabajar con la parte de Asynchronous Transmission Mode, el ATM, va a trabajar con la parte de lo que es BPON, va a trabajar con Ethernet, va a trabajar con la parte de video overlay, la parte de generación, ¿sí? Entonces, los protocolos que manejamos dentro de las redes GPON, que es la parte medular y el futuro de la parte del cableado, todo aquello que esté dentro de la I2, por eso la IEEE está, bueno, entraría yo en un contexto un poquito más largo en eso. La encriptación la va a hacer acorde a los dispositivos que estén en los periféricos. Entonces GPON acepta 4 tipos o modelos de encriptación, mientras que EPON solo me acepta uno, que es la parte de Ethernet. Ok, Sí. muy bien. El siguiente. Ok, otra pregunta. Comentan que si se les puede enviar la presentación. Sí hay un proceso para entregar la parte de la presentación, ya será a través de APSA. Ya, sí, me imagino que por ahí Moni nos va a apoyar en hacérselas llegar. Geraldine González, disculpe que es de Cont y puertos GEM, algo así dijo. Ah, ya, es que en la parte cuando hablamos, es que entraría otra vez al tema de EPON y GPON. Por ejemplo, EPON va a trabajar en la encriptación, bueno, es que se maneja como encriptación, pero no es una encriptación, ya viéndolo un poco más técnico. Sí, la comunicación entre OLT y ONT es abierta entre la parte de lo que es EPON, mientras que la parte de GPON va encriptado. Pero hablando de lo que es la parte del GEM y el TECOM, esos son 100% en programas, bueno, sería como la programación para poder encriptar y llevar la parte de la información dentro de GPON, mientras que EPON trabaja con la parte de lo que es report y trabaja con la parte de gate, que hace que no se encripten dentro de una comunicación ONT o LT. En la parte de lo que es GPON, trabaja con la parte de los GEM y los TECOM. ¿Qué quiere decir? Son los contenedores que van a llevar la información. Regreso, EPON me va a trabajar con Ethernet y Ethernet trabaja con 64 bits. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello va a estar dentro de 64 bits de encriptación conocido como lo manejamos. Mientras que GPON me va a estar trabajando con 128 bits. Imagínense la capacidad que tiene uno al otro. Estoy hablando del doble en general. Entonces, la parte de GPON y la parte de TECOM es como yo programo el envío de paquetes de la OLT a la ONT, donde siempre trabajo con las características que tiene la normatividad. Por ejemplo, de la OLT a la ONT voy a trabajar con TDM, ¿sí? Lo que es un Time Division Multiplexing, ¿sí? Son los partes de los protocolos. Solo voy a tener TDMs de la OLT a la ONT. Ahora, de la ONT a la OLT voy a trabajar con el TDMA, ¿sí?
que es el Time Division Multiflexing Access. ¿Por qué tengo este access de más? Porque tengo que garantizar que cada puerto tenga un ancho de banda, que cada puerto esté administrado, porque si yo no programo estos TCOM o esta parte de los GenPort, que el GenPort me va a dar características si conecto otro dispositivo al lado o después de la ONT, mientras los TCOM me van a bloquear de los paquetes, yo voy a poder administrar a los usuarios. Si yo no configuro los perfiles, que es como trabaja la parte de los equipos, yo no configuro un perfil utilizando esta parte de contenedores hacia un puerto, yo lo libero, el usuario, bueno, se maneja dentro de las normatividades, el usuario malicioso podría ocupar toda la capacidad de todos los puertos que se manejen, ¿sí? Entonces, por eso tengo un access del lado de la ONT a la OLT y de la OLT a la ONT solo tengo el TDM. Ahí entraríamos a un tema un poquito más técnico dentro de lo que son las redes PON en general, haciendo una comparativa entre EPON y lo que es GPON, conociendo cómo funciona APOM, BPOM y todo aquello que está antecesor y las nuevas generaciones de XGPOM o NGPOM. Espero no lo haya confundido. Que muy bien, esperamos por ahí, Aldin, si nos puedes confirmar. Betina pregunta, ¿el ONU Management viene incluido en la ONT, OLT o se vende por separado? El ONU Management. Management, sí, así comentó. Bueno, toda la parte de programación de la OLT es a través de CLI. El software que mostré al final, digo, lo van a ver en la siguiente sesión, el cual nos gustaría muchísimo que nos acompañaran. Es un software de monitoreo únicamente. Se tiene un software que es LaserWave Manager, en el cual primero se programa en CLI, se hace toda la relación, VLAN y toda la parte de perfiles, y posteriormente ya pueden manejarlo dentro de lo que es esta aplicación a través de lo que es Wii, que pueden entrar a la parte de Wii. Ahora, la 44B tiene acceso a través de lo que es WIP, se tiene una dirección por default y pueden entrar y pueden ver características dentro de esta misma. Ok, Miguel Vaca pregunta, ¿tanto las OLTs y ONTs deben aterrizarse a tierra? Bueno, cuando nosotros vamos a conectar un dispositivo de 19 pulgadas, ¿sí? De rack, de 19 pulgadas, sí, lo que es la parte de lo que es el ancho de un rack. Este rack debería de estar aterrizado, la parte de las mejores prácticas lo recomienda. ¿Por qué? Porque si no está aterrizado, ese rack o ese gabinete está haciendo, puede tener un dispositivo que no esté bien en el EMC, que es con la compatibilidad electromagnética con su entorno, que puede generar una estática y puede interferir con los demás. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue un ser humano que va a ser el puente entre este dispositivo y tocar el rack o la OLT, va a generar un pequeño chispazo. Sabemos que el ser humano también tiene carga y puede modificar un parámetro dentro del GBIT que puede entrar a la parte de la tarjeta de la OLT y puede generar que se le retrase algún paquete o algo que pueda manejarlo. Recordemos que estamos hablando con la parte de magnetismo y el ser humano tiene eso. Entonces, por seguridad, aterrizarlo es parte de, porque el mismo edificio debe de estar aterrizado acorde a las mejores prácticas de lo que es la seguridad humana. Ok, Gerardo pregunta, en los modelos Bridge, en los ONT mencionas que tienen la opción de conectar un equipo adicional antes de llegar al equipo. ¿Eso podría ser un switch o un router? Bueno, la parte de router no tanto, pero podría ser un switch, capa 2, capa 3, dependiendo cómo lo queramos manejar. Y ahí es donde voy a utilizar un gem, ¿sí? Un gem port,
para poder visualizar si va a ser target o un target, para poder asociar el siguiente dispositivo. ¿Sí? Entonces se puede visualizar teniendo un pequeño dispositivo ahí. Ok, Rodrigo, Didier pregunta, ¿dentro del cálculo solo se deben tomar en cuenta los equipos como conectores o podemos calcular algún valor extra en la fibra para tener un margen de guarda? Wow, excelente pregunta y qué bueno que la hicieron porque las tengo aquí anotadas de las preguntas claves y esa pregunta es excelente. Siempre vamos a tener la parte de el envejecimiento que se maneja dentro de cualquier dispositivo. Entonces, sabemos que la parte electrónica, su parte de ciclo de vida es muy, muy corta con relación a la parte pasiva, pero la parte pasiva siempre hay que ponerle 1 o 2 dBs para poder calcular lo que él comenta. ¿Sí? Por ejemplo, si la norma me está diciendo que es de 0.2 dBs por kilómetro a 0.5 dBs por kilómetro, pues yo le voy a agregar 1 o 2, voy a agregar hasta 7, porque voy a manejar un envejecimiento. El envejecimiento, ya sea para la parte interior, 1, y para la parte exterior, 2. Sí, no sé si me explico ahí en ese contexto. Entonces, en la parte activa, bueno, es importantísimo también, pero ya está calculado porque, lo comento, el cerebro, que es la OLT, la OLT supera por mucho, ¿sí? Pero no supera la parte de los estándares, supera por mucho lo que dice el GBIT. Por ejemplo, eh, es que le digo, entraríamos un tema de un poquito más técnico. Un GBIT va a estar especificado de lo que vimos de -13 a -28. El GBIT. La OLT me va a estar trabajando más 5, más 1.5 más 7. Puede estar, vean, uno estoy en positivo y en otro estoy en negativo. Al conectarlo, el que me está dando negativos es el de menor resistencia. Por ejemplo, puedo usar ese término, resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si me está dando en un protocolo de GPON de 2.5 de bajada con 1.2 de subida, mi cuello de botella lo tiene prácticamente el GBIT, no lo tiene la OLT. La OLT está abierta para 128 en splitter, ¿sí? Estamos manejando 32, pero la OLT dentro de su carcasa, de lo que es su tarjeta principal, como lo comentaba hace rato, de los 4, por ejemplo, si es ATM, Asynchronous Transmission Mode, va a trabajar con 155 bits megabit por segundo, ¿sí? Hablando de GPOM. En el siguiente me va a trabajar con BPOM, que es la parte de 622 megabit por segundo. Me va a trabajar con GPOM, que es 2.5, ¿sí? Perdón, con EPOM, me va a trabajar con el protocolo de Ethernet, que me va a trabajar de 1.2 gigabit, y el de gigabit de POM de 2.5. Pero me los va a marcar, estos 4 velocidades me las va a marcar tanto de subida como de bajada dentro de la programación de la OLT. No estoy tocando sus periféricos. Al poner el GBIT es como la boquilla de una manguera para tener cierta presión como tal, ¿sí? Ok, muy bien. Voy a ver la siguiente pregunta. Por aquí comentan, excelente presentación. Felicidades. Gracias, Fernando. Gracias, muchas gracias. Gerardo, en los modelos Bridge, en los ONTs, creo que esa pregunta voy a revisar porque creo que Se repitió. se repitió. Sí, así es. Fue el switch o router. Ajá. Ok, Pedro Roque pregunta, ¿los equipos expuestos OLT son flexibles? Es decir, ¿se podría ocupar para una migración de GPON a ex-GPON? Bien, los dispositivos que se tienen en el mercado acorde a las normas van acorde al número de la misma norma. Por ejemplo, si estoy hablando de la 984, estoy hablando de GPON, ¿sí? 983, estoy hablando de BPON, y así sucesivamente. Si quiero hablar de XPON, me va a cambiar el número y por ende es como estar cambiando de dispositivos. Entonces, lo que dice el organismo de tecnología
es que los dispositivos superiores tienen que tener la habilidad de tener las mismas características inferiores. ¿Qué quiere decir? Que un dispositivo que sea XG va a tener lo mismo de sus antecesores, mientras que un dispositivo que sea inferior, pues no puede tener un nivel superior. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una ONT que es GPON, estás manejando 10, 100,000, pues bueno, no te va a funcionar para la siguiente generación. Ok, y también pues, te pregunta Pedro Roque también, para transportar TV digital, ¿no tiene un requerimiento previo que se deba considerar? La OLT de Furukawa ya está preparada para transportar voz, internet y CATV. Ok, excelente, excelente. Esta pregunta está excelente. Regresaríamos otra vez al tema de lo que es EPON y GPON. Mientras que yo puedo trabajar con EPON voy a trabajar con un solo carrier, ¿sí? Un proveedor de señal. De ahí tengo que visualizarlo a tener una granja de proveedores que van a estar conectados en diferentes OLTs y yo tendría que estar trabajando en diferentes escenarios con una infraestructura algo robusta para EPON. Cuando estamos trabajando con GPON, estamos trabajando con los 4 protocolos que le comentaba que les comentaba yo hace rato. Entonces, al tener esta parte de integración, podemos nosotros transportar cualquier tipo de señalización que estemos visualizando dentro de si es voz análoga, si es voz sobre IP, si es IPTV, si es la parte de datos o internet tradicional, si es video overlay. Todos estos van a estar encriptados y por diferentes longitudes de ondas van a manejarlos. Entonces, los dispositivos que maneja la parte de LaserWave son 100% GPON, que están aptos para trabajar con cualquier tipo de protocolos dentro de estos 4 que se están en la parte de los estándares, que son los conocidos a nivel mundial. Y en el caso de que no se tenga un protocolo que no esté conocido a nivel mundial, que no esté dentro del mismo organismo de las telecomunicaciones, este mismo protocolo se puede desarrollar porque Furukawa es la parte pionera de lo que es estos desarrollos. Entonces, tenemos equipos para poder integrarlo. Con relación a su pregunta, es 100% los equipos están aptos para transmitir cualquier tipo de solución o de servicio que se requiera hoy en día y en los próximos años. Ok, muy bien. Por acá tenemos unas manos levantadas. Eh, ok, Celestino Jiménez Gaitán. Vamos a habilitar su micrófono. Excelente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, te felicito por la presentación. Disculpe. Sí, los felicito por la presentación primeramente. Muchas gracias. Y la pregunta sería... Sí, con eso es suficiente, porque incluso el material... Sí, continúa. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro, adelante. Comentaba, en el caso de directamente con Furukawa, la marca, ya en México ya están trabajando con algunos carriers. Sí, tenemos varias relación con los principales carriers aquí en México o en la parte de lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, si tú vas a la parte de Monterrey, ahí en la parte de lo que es, bueno, hablando de todo el estado de Nuevo León, se tiene desde lo que es el 2018, finales del 2018, todo el 2019, y parte de esto, la infraestructura pasiva es 100% Furukawa, de lo que es un servidor de televisión de paga. Gracias. Y a ti, gracias por animarte a preguntar. Ok, muy bien. Por aquí vi otra manita levantada, permítanme. Ok, era de Gerardo, pero bueno, ya
aparece sin conexión, pero por acá ya realizó la pregunta escrita. Esperamos haya sido esa duda que tenía. Y ok, Sergio Arcila tiene la mano levantada, permítanos. Ok, ¿lo escuchamos, Sergio? No, discúlpame, no tengo la mano levantada, yo creo que un error. Ah, ok. Pero felicidades por la presentación, gracias. Gracias, Sergio, gracias. Ok, muy bien. Y pues ya no hay más preguntas ni manos levantadas. Bueno, pues, excelente. Entonces, la presentación se las hará llegar Mónica, en este caso. Ahora sí, disculpa, Mónica, ya puse tu nombre. Pues agradecemos prácticamente el tiempo que nos dedicaron y los esperamos en la siguiente sesión donde se van a estar hablando de software, que es muy importante para que ustedes tengan esta complementación a todos los webinars o toda la parte de las sesiones que hemos tenido con APSA en la parte de lo que es Furukawa, en la parte de JPON. Ok, bueno, pues muchas gracias, Harold, por tu presentación y por la plática, y gracias a todos ustedes por asistir. Les recordamos de las sesiones que estamos teniendo todos los días a las 10 de la mañana y 5 de la tarde, y pues a la próxima sesión de parte de Furukawa el miércoles a las 5. Nuevamente, pues agradecerles y que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos.